Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. El número 57 tiene lo que es un mensaje especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la numerología. El mensaje dice, condicionamientos, cariño. No sé por qué siento, mi Cordero de Dios, que posiblemente muchos de ustedes es como que te sientes atrapado o atrapada en una situación. Es como que me dice Richard, si tuviera esto, pues simplemente yo hago lo que es un cambio. O que simplemente tú, mi querido Capricornio, no te sientes a gusto con un grupo de personas o de repente en una situación. Es como si fueras, cariño, yo qué sé, una reina o un rey en una jaula de oro. Siento como que tú quieres expresarte también, pero no te dejan, ¿vale? No te dejan. En estos momentos, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios, es como que también algunos de ustedes quizás quieres que te entiendan o estás buscando de repente que una persona te comprenda o simplemente acepte que tú estás diciendo la verdad, cariño. Por eso que dice condicionamientos, cariño. O una persona te pone límites. O una persona te dice, si quieres estar conmigo, pues tienes que aceptar estas condiciones. Si quieres este trabajo, tienes que aceptar estas condiciones. O si tú de repente vas a hacer esto, te amenaza, Capricornio. Estás en estos momentos, como se dice Richard, entre la espada y la pared. Vamos a ver signos. Vamos a ver, Capricornio, signos. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es Cáncer. Me sale tu signo, Capricornio. Virgo. Cierras con un Cáncer, uno más. Capricornio, cariño, uno más. Virgo, cariño, por Dios, se repiten los signos. Aries, ya está. Vamos a ver iniciales, mi Cordero de Dios. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra G, la letra D, la letra H y la letra F. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos, cariño. No sé por qué siento que estás lidiando con una persona que, sinceramente, ahora su situación es como muy estable, muy bueno. O que simplemente, cariño, esta persona ocupa lo que es un cargo muy importante, que también puede ser el caso, corazón. La carta del 10 de copas. Muy bien. Y al costado la carta del 2 de espadas. Vale. Yo siento, Capricornio, que muchos de ustedes tienen, como se dice, los sentimientos a flor de piel. Es como que me dice Richard, no entiendo por qué, si nosotros nos queremos, esta persona actúa de esta manera. No entiendo por qué, si nosotros tenemos lo que es un lazo, que puede ser también de familia, esta persona actúa de esta manera. Siento que en tu corazón, mi querido Capricornio, no hay rencor. Simplemente que te llama la atención porque esta persona a veces va con ese aire de superioridad o que simplemente esta persona pues no te habla o quiere de repente hacerse sentir exquisito o exquisita. No sé por qué siento, Capricornio, que esta situación te lleva inclusive a no insistir, la cual estás en todo tu derecho, cariño. ¿Para qué vas a insistir a una persona que no te quiere hablar? Estás en todo tu derecho.
Siento, corazón, que a pesar de esto, es como que te da un poco de tristeza, un poco de pena. ¿Cómo han terminado en esta situación? ¿Cómo es posible que esta persona no te valore? ¿Cómo es posible que esta persona pues simplemente de la noche a la mañana cambie su actitud? Si me hubieran salido la carta del oráculo, cariño, una carta positiva, yo te diría con estas dos cartas, esta persona pues simplemente está loco y loca de amor por ti, pero no. Me dicen condicionamientos. Esta persona de repente, cariño, te dice, si me quieres, me aguantas. Yo no te obligo a que sigas conmigo. Yo no te pongo lo que es unas esposas en la cama para que te quedes tú ahí. Si tú no estás contento, contenta conmigo, pues ahí está la puerta. Como que va con ese aire de chulería. Va como ese aire, cariño, de que se siente como la última chupadita de mango. Es un poco orgulloso, orgullosa, egocéntrico. Porque encima tenemos la carta del 2 de espadas, que a ti te cuesta dolor dejar a esta persona, o a ti te cuesta de repente hacer un cambio. Porque a pesar que ellos se portan mal, tú sientes algo por esta persona, Capricornio. O por ellos. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser una persona muy especial, mi Cordero de Dios. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, corazón? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Parece como que tú estuvieras esperando un cambio, pero yo veo que esta persona, pues no. Tú puedes estar pasándolo mal, tú puedes estar estresado, estresada, pero esta persona le da igual, cariño. La carta del 8 de bastos, la carta también del 5 de copas. Y es como que me dice Richard, sinceramente, en estos momentos no encuentro apoyo de mi entorno. Es como que tienes problemas con ellos, con la pareja que te interesa, con la persona que es especial para ti, pero las personas que supuestamente son tus amigos o personas que dicen que están a tu favor, estas personas te dicen, te lo advertí, te lo dije, que no iba a cambiar. ¿Ves? Ahora es lo que tú estás viviendo. Yo te lo dije, como que te reprochan las cosas. En vez de ayudarte, en vez de sacarte de ese problema, de ese lío, como que esta persona te reprocha. Como que esta persona de repente te presiona y al final pues tú terminas alejándote. Al final dice Richard, nadie me entiende, todos me señalan, todos me juzgan por algo, cuando en realidad no conocen la situación de los hechos. Vamos a seguir sacando cartitas. La carta también del 3 de copas, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Te preguntas, mi querido Capricornio, si algún día ellos van a reaccionar. No sé por qué siento, mi Cordero de Dios, que lo que tú estás viviendo en estos momentos y te sientes entre la espada y la pared, porque hay personas que quizás te están presionando, hay personas que te dicen, te lo advertí, ¿por qué lo has hecho? No sé por qué siento que es porque tú de repente has querido hacer algo positivo para una persona. Es como que tú has querido ayudar. Es como que tú has ido con toda la voluntad del mundo. Y puede ser que las cosas pues han salido mal. Y ahora todo el mundo te reprocha, Capricornio. Ahora todo el mundo te señala. Tu intención no era hacer daño. Tu intención era ayudar. Y eso prácticamente es tu condena, mi Cordero de Dios. Por eso que todo el mundo ahora te señala, corazón. Te preguntas si algún día se van a dar cuenta de su error. Te preguntas si las cosas van a cambiar. Por el momento ellos no quieren cambiar, cariño. Tiempo al tiempo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Cariño, ¿qué me quieren decir tus ángeles? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Dice, 4 de agua. Perder una ocasión, insatisfacción de aburrimiento, abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades, mi Cordero de Dios. Entonces, corazón, sé que a lo mejor de repente te cuesta soltar a una persona, sé que a lo mejor de repente te cuesta salir de tu zona de confort, pero me están diciendo claramente que tu mundo no se acaba con esto, que vas a tener algo mejor lo que es en el futuro, pero que tú tienes que dar el paso. ¿De qué sirve que yo te diga esto es bueno, esto es malo, si tú simplemente no quieres dejar a una persona o de repente te da un poco de temor dejar un trabajo, un proyecto? Pero las energías están pidiendo que tú hagas un cambio, mi Cordero de Dios. Vamos a seguir, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. ¿Ves? Tú has recibido lo que es una traición, cariño. Parece como que tú te has confiado mucho de alguien. Sí, aquí en estos momentos tienes como un fuerte dolor de cabeza. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho, corazón? Siento que tú te has confiado mucho de alguien, Capricornio. Mucho. La carta del 7 de bastos, cariño. Sí. Y te siguen como acusando, como que toda la culpa te lo echan a ti. Es como que tú has querido proteger a alguien o a lo mejor de repente, cariño, tú has confiado mucho en una persona y en estos momentos como que todo el mundo va a lo que es en tu contra, Capricornio. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas y al costado la carta del caballero de bastos. Capricornio, las cosas todavía están muy tensas. Yo te recomiendo que seas discreto con tus cosas, con tus asuntos personales y más si a lo mejor de repente por confiar en alguien te has metido lo que es en un lío. Porque aquí yo veo una traición, cariño. Y aquí la carta del caballero de bastos, veo que una persona te reclama, veo que una persona va a lo que es en tu contra, pero es porque alguien también lo está comiendo la cabeza. Por eso que te digo, ten cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú expresas, Capricornio. Vamos acá, cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. La carta también de la luna. Yo lo que veo, mi querido Capricornio, con estas cartas, cariño, siento, mi querido Capricornio, que en base a esta traición, en base a este problema, como que muchas personas te han dado lo que es la espalda, cariño, en base a ese problema. No sé por qué siento que tú te has metido en un problema que no era tuyo. Pero siento que esto ha sido por tu buen corazón, o tú has hecho un comentario y lo están utilizando lo que es en tu contra, Capricornio. Siento esto, siento como que muchas personas te culpan de lo que ha pasado. A ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros y al costado la carta del 4 de oros. Muchos de ustedes están intentando como limpiar su imagen. Muchos de ustedes, cariño, quieres que una persona te crea. Y puede ser que por esto tú quizás estás ayudando a una persona, quizás de repente tienes que trabajar más, o a lo mejor, cariño, estás siendo muy complaciente con alguien. ¿Para qué? Para que ellos puedan confiar otra vez en ustedes. Tú quieres convencer a una persona que te crea, cariño. Vamos a ver, corazón, las características que me quieren decir Capricornio. Vamos a ver las características.
Y te voy a sacar otro mensaje al final, ¿vale? No, vamos a darte de una vez el mensaje. Con el tarot urbano. ¿Qué ha pasado aquí, cariño? Veo una traición, ¿vale? No todo tiene que ser amor de pareja. Una traición de una forma general, Capricornio. La carta del 8 de oros, cariño. Todo lo que te está pasando, Capricornio, el interés común es el dinero. Mira, es el dinero, cariño. O quieren tu puesto de trabajo, o quieren que tú le des dinero, o de repente es por herencia, pero es el dinero. Todo lo que está pasando es por el dinero, cariño. Las características, Capricornio. Vamos a ver, corazón. Muchos de ustedes, mi querido Capricornio, posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra, el signo Virgo. Puede ser que inclusive, cariño, esta persona me dan a entender como que está esperando, está embarazada, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rojo, me dicen. Siento que esta persona, cariño, parece como que te acusa de algo, Capricornio. Porque aquí me dan a entender una mujer embarazada, pero está la luna. La carta del 6 de espadas. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, posiblemente tienes una propuesta de empezar otra vez desde cero. O de repente estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que quiere hacer un cambio radical en su vida. Hay una persona que posiblemente te va a visitar, me dicen. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cariño. Existe una persona que está afuera, a lo mejor lo que es en el extranjero, que posiblemente se pone en contacto contigo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 7 de espadas. Vale. La persona que te traicionó o la persona que a lo mejor está hablando mal de ustedes puede ser una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona, cariño, que tiene costumbre ya porque está rodeado de cuervos. No es la primera vez que se mete en este tipo de problemas. No me enseña el rostro, pero puede ser que sea morena o moreno, cariño, pero no me enseña el rostro, ¿vale? La carta del 7 de copas. Existe una persona de elemento agua, Escorpio, Piscis y Cáncer, que posiblemente, mi querido Capricornio, quiere hablar contigo. Parece como que te quiere ofrecer una oportunidad o una alternativa para poder resolver el problema, Capricornio. El otro mensaje, cariño, hay una persona que se arrepiente del daño que te ha hecho o del mal que te ha hecho, cariño. Veo que esta persona, corazón, posiblemente quiere pedirte lo que es perdón, Capricornio. Hay una persona que quiere pedirte perdón. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, me dicen. La carta de la reina de copas. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, puede ser que estás sintiendo una conexión muy especial con tu madre, que quizás ya no está lo que es en este plano terrenal, o de repente, cariño, con tus ancestros, abuelos, abuelas, o de repente me dice Richard, a veces siento como que hay algo que está rondeando mi vida, mi habitación, mi casa, ¿vale? Hay una energía que te quiere cuidar. Hay una energía que te quiere advertir de algo. No es malo. No es malo. Si tú de repente, Capricornio, me dices, Richard, pero a veces mueven cosas, tumban cosas, es porque quiere llamar tu atención. Pero no es malo, me dice. Esta energía no es malo, cariño. Simplemente quiere protegerte, porque encima está al costado de la carta del 7 de copas, cariño. Hay una energía especial que quiere protegerte, mi querido Capricornio. Y tú no te das cuenta, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, cariño. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con lo que dices, con quienes de repente te relacionas, porque no todo el mundo quiere tu paz, no todo el mundo quiere tu tranquilidad. Siento que estás rodeado o rodeada de alimañas, de pirañas, que quieren sacar algo de ustedes. Hasta la vista, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo, bendiciones de corazón y mucha suerte. Confía lo que es en Dios, cariño.